Estaba yo el otro día discutiendo con alienígenas, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Star Wars Episodio 5, El Imperio contraataca. Al igual que con la anterior película empezamos con el clásico Screamer, no vaya a ser que alguien baje de los 100 latidos por minuto. Entonces, siguiendo la costumbre, tenemos que leer un texto que nos cuenta el panorama de la historia. Resulta que tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, el Imperio se lo tomó muy a pecho y se dedica a perseguir a los rebeldes restantes, los cuales están en un planeta nevado llamado Hoth. Ahora Luke Skywalker es el comandante y Darth Vader está especialmente interesado en él, así que las naves imperiales tiran unos droides buscadores a la superficie del planeta y empiezan la búsqueda. Mientras tanto, el protagonista cabalga en un chocobo de nieve, pero un Yeti lo ataca y lo deja KO. Y con esto ya tengo que hacer la primera crítica, porque hay que estar atontado para que un monstruo de 2 metros te pille por sorpresa en una llanura. Si hubiera una ventisca o algo lo entendería, pero no, en una condenada llanura. La única justificación que le podría dar es que al tener pelaje blanco no se vio, pero no sé. Y a todo esto, ¿qué hace el comandante de los rebeldes cabalgando a solas por un planeta tan peligroso? Llévate un poco de escolta, por el amor de Dios. Es que luego te pasa algo y te quedas vendido. Mientras tanto, en la base rebelde, Han dice que se tiene que ir porque, si recordáis, tenía una cuenta pendiente con Jabba, y si no la paga van a ir a por él. Pero por algún motivo el halcón milenario está cascado, y entre Leia y Han hay cierta tensión amorosa. De hecho, la provoca seguido diciendo que está enamorada de él, y aunque se nota a leguas que es así, se niega a reconocerlo. Pero antes de seguir con Pasión de Gavilanes Espacial, se dan cuenta de que Luke debería haber vuelto hace mucho y comienzan a preocuparse. Y con razón, porque nuestro amigo está atrapado en la cueva del Yeti esperando a ser devorado de un momento a otro. Y aquí hubo algo que me chocó muchísimo, y es que Luke está colgado boca abajo porque tiene los pies atrapados en el techo de la cueva, y yo me pregunto, ¿cómo lo pudieron colgar así? ¿Tiraron agua al techo y lo mantuvieron en esa posición hasta que se congelase del todo? Es que me parece muy raro. A menos que el Yeti pueda lanzar escupitajos pegajosos, no soy capaz de imaginármelo agarrando a Luke durante varios minutos mientras el agua se congela. Es más, ni siquiera soy capaz de imaginármelo colocando agua ahí arriba, porque la gravedad estaría haciendo de las suyas. Si alguien sabe qué pasó aquí, que me lo explique. En cualquier caso, gracias a la fuerza, Luke consigue agarrar su sable y escapar de la cueva, no sin antes cortarle un brazo al Yeti, por cabrón. Más allá de lo que acabo de comentar con lo de Luke colgando, esta escena me pareció bastante notable. La trilogía original de Star Wars la vi hace muchísimos años, y se me habían olvidado un montón de cosas, pero la escena del Yeti la recuerdo perfectamente. De hecho, hasta me acojonaba un poco de pequeño. Es una situación siniestra que contrasta bastante con la anterior película, pero oye, no le viene mal. En cualquier caso, los problemas de Luke no se terminaron, porque ahora que no tiene montura acaba cediendo ante el frío y se desmaya. Entonces ve al espíritu de Obi-Wan diciéndole que tiene que ir a Dagobah para conocer al maestro Yoda y que lo entrene, porque al parecer ese individuo fue el que enseñó al propio Obi-Wan. Poco después Han encuentra a Luke porque se había ido a buscarlo y su chocobo se muere. Entonces, como la ventisca es muy fuerte y las puertas de la base están cerradas, lo mete en su interior para que no muera de hipotermia. Y con esto quiero comentar dos cosas. La primera es la suerte que tuvo de encontrar a Luke en medio de una ventisca. No sé si esto se debe a que tienen rastreadores de algún tipo o si ya conocían de antes la zona que había explorado Luke, pero igualmente una ventisca es una ventisca. Podría pasar a su lado y no reparar en su presencia. Y la segunda es que se muera el chocobo de Han, pero él no. O sea, se supone que son una especie nativa de ese planeta y que por lo tanto su cuerpo tiene que estar acostumbrado para soportar las bajas temperaturas. Entiendo que la ventisca era fuerte, pero me cuesta creer que una criatura que vive ahí se haya muerto tan rápido y que Han con el abrigo aguante toda la noche, porque a la mañana siguiente los rebeldes se van a buscarlos en unas naves y resulta que sobrevivieron. No sé si existe algún tipo de tecnología que lo mantenga en calor, pero lo dudo, porque de ser así digo yo que Luke también tendría que tener algo, y sin embargo casi la palma por el frío. En fin, que se los llevan de vuelta a la base para curar a Luke y como Leia está cansada de los vaciles de Han, le mete un beso al protagonista para demostrar que no está interesada en él. Pero tranquilos que esta especie de triángulo amoroso se queda ahí. Parecía que iban a darle más bombo, pero no es el caso, aunque en la siguiente película entenderemos por qué. El tema es que los imperiales localizaron la base rebelde y envían unas naves para iniciar el ataque, y como no podía faltar, Darth Vader asfixia a uno de los suyos por incompetente. Una parte de los rebeldes prepara la evacuación del planeta mientras que la otra se va a contener a las fuerzas del Imperio. Y cuando ya está todo listo empieza la batalla, la cual puedo decir que me pareció la mejor de toda la trilogía original. Ya para empezar tiene una presentación lenta, como a mí me gusta. No te sueltan los disparos a la primera de cambio, sino que poco a poco conocemos el armamento del enemigo y cómo de superiores son con respecto a los rebeldes. Porque mientras los buenos apenas tienen un par de torretas, varias naves y alguna trinchera, los imperiales cuentan con unos vehículos enormes llamados AT-AT, muchísimas tropas y en general mayor potencia de fuego. Por lo tanto, tal y como era de esperar, los rebeldes tienen todas las de perder. Sin embargo, se las apañan bastante bien, al menos teniendo en cuenta la desventaja, porque consiguen derribar varios AT-AT y contener a las tropas imperiales unos cuantos minutos. Tengo entendido que para representar esta batalla usaron una maqueta a pequeña escala y animaron los vehículos con stop motion, y la verdad es que les quedó bastante bien. Puede que a día de hoy se sienta muy primitivo, pero en su momento la gente se tuvo que quedar flipando. Además, los diseños una vez más me parecieron realmente buenos. Tanto las torretas rebeldes como el armamento imperial se sienten como si
pertenecieran a otra galaxia. No tienen las típicas armas superfuturistas que son copia y pega las unas de las otras pero con ligeros cambios, sino que simplemente son diferentes. Usan una tecnología extraña y lanzan rayos de distintos tipos. En fin, que la batalla de Hoth es de lo mejor de la película, y teniendo en cuenta que apenas acaba de empezar, pues hace que haya valido la pena verla. Sin embargo, hubo un pequeño fallito. No es muy grave, pero lo he notado, y es que los AT-AT tenían un blindaje aparentemente impenetrable, pero cuando derriban a uno atándole las patas son capaces de destruirlos disparándoles a la cabina. Esto no lo entendí muy bien. ¿Por qué cuando están de pie aguantan disparos como si nada, pero cuando están en el suelo explotan tan fácilmente? No sé si tenían una especie de escudo si les dispararon en un punto especialmente débil, pero insisto en que cuando estaban de pie la cabina aguantaba de todo y cuando están caídos no. Llegados a cierto punto los rebeldes se ven superados y el grupo principal tiene que escapar del planeta. Y en cuanto a Luke, derriban su nave pero sobrevive. Vaya, todas las demás explotaron al vuelo y justo esa impacta en la nieve sin demasiada violencia. Como veis, otra de las casualidades que en exceso acaban saturando. En cualquier caso, al final la mayoría de rebeldes consiguen salir de Hoth y escapan del Imperio. Sin embargo, Luke, en vez de ir con sus amigos, se va con R2 a Dagobah porque el fantasma de Obi-Wan se lo había comentado cuando estaba a punto de morir. Y oye, yo comprendo que la fuerza es un poder sobrenatural que permite muchas cosas en este universo, pero siendo la primera vez que ves una manifestación de ese estilo, ¿no te paraste a pensar que a lo mejor estabas delirando? Digo yo, tenías mucho frío, casi la palmas y viste a Obi-Wan por la nieve, lo típico. Sería lógico pensar que nada de eso fue real. Pero bueno, como la fuerza justifica todo en estas películas, Luke se va a buscar a Yoda. Mientras tanto, el Imperio le está dando caza al halcón milenario y después de escapar durante un buen rato consiguen despistarlos gracias a un campo de asteroides que les permite aterrizar en un sitio sin que se den cuenta. Lo que no entiendo es por qué no utilizaron las torretas en toda la persecución, ya que en la anterior película vimos cómo se deshacían de los cazas imperiales sin mayor problema y aquí se limitan a escapar. Lo único que se me ocurre es que como la nave estaba medio cascada al principio, pues tendría las armas inactivas, pero tampoco queda muy claro. Una vez más con Luke llega al planeta Dagobah, pero aterriza como el culo y se le queda la nave atrapada en un pantano. El mejor piloto de la rebelión, decían. Al ver que no la pueden sacar, improvisan un campamento en los alrededores y es entonces cuando Luke se arrepiente de haber ido a ese planeta. Ah, ahora te parece una mala idea cuando ya la cagaste. Eso te pasa por no escuchar a tu madre. Al poco rato aparece un duende verde que todo el mundo menos Luke sabe que es Yoda y se pone a revolucionarlo todo, robándoles comida, una linterna, aporreando a R2 con un palo. Pero atentos, porque en cierto punto Luke le quita la comida diciendo que es suya y no quiere que se la coma, pero en la siguiente escena el tío la tira al suelo. ¡Hay que joderse! Y esta cabronada tan gratuita, ¿a cuento de qué vino? Si no la ibas a comer, ¿para qué se la quitas de las manos? Uy, Luke, no me gusta ese egoísmo, No me gusta nada. Por cierto, qué casualidad que de todo un planeta en el que podían aterrizar vayan a hacerlo justo al lado de la casa de Yoda. No me jodas, será por kilómetros cuadrados. Ni que los planetas tuvieran el tamaño de un pueblo pequeño. En los próximos minutos de película tenemos una serie de revelaciones, como que Han y Leia se dan un beso, que Darth Vader tiene un jefe, que vendría a ser el emperador, o que Luke Skywalker es su hijo, y que el verdadero nombre de Vader fue Anakin Skywalker. Al parecer el emperador le tiene miedo a Luke porque la fuerza es muy poderosa en él, así que la idea es que se una al Imperio o que lo maten en el caso de que no quiera hacerlo. Volviendo a Dagobah, Luke se va a la casa de Yoda y es entonces cuando descubre que él fue el maestro Jedi del que le habló Obi-Wan, porque recordemos que antes no lo sabía. Entonces toda esa fachada del anciano senil desaparece y dice que no lo va a entrenar por ser impulsivo, temperamental, imprudente y un atontado. Bueno, eso último me lo acabo de inventar, pero así queda más gracioso. Sin embargo, como en todas las películas de este estilo, al final terminan cediendo tarde o temprano y en la siguiente escena ya lo vemos dando volteretas innecesarias, recibiendo consejos de Jedi y aprendiendo a diferenciar el lado oscuro de la fuerza del lado bueno. Entonces llega un punto en el que Yoda le obliga a ir a una parte del pantano que es mágica o algo del estilo, y una vez allí tiene una pelea a 5 FPS con una ilusión de Darth Vader a la que le termina cortando la cabeza. Y todo este misticismo la verdad es que no lo entiendo muy bien. ¿Qué tiene de especial esa parte del pantano? ¿Y por qué tiene alucinaciones con caída de frames? Como no haya gases tóxicos no me explico. Y en el caso de haberlos, pues qué simpático el maestro Yoda mandándolo ir a ese lugar, como para tener un accidente y quedarse en el sitio. En cuanto a Han y compañía se dieron cuenta de que aterrizaron en el interior de un gusano gigante y por poco no lo cuentan. Y con este detalle me pregunto una cosa. Si el gusano vive en un asteroide aparentemente inhabitado, ¿de qué se alimenta? ¿De piedras? En la siguiente escena vemos cómo Darth Vader contrató a un grupo de cazarrecompensas para darle caza a Han Solo, entre los cuales está Boba Fett. Sin embargo, los cazas imperiales ya estaban persiguiendo al halcón milenario, porque ahora que salieron del campo de asteroides los volvieron a encontrar. Y lo que está claro es que Vader va a asfixiar a alguien por no haberle avisado. Y efectivamente, al poco rato los pierden de vista y este tío es el que paga las consecuencias. Pero sorpresa, porque en realidad el halcón había aterrizado en el propio destructor imperial y luego se escabulló entre los desechos que suelta. La idea es ir a un planeta llamado Bespin para hablar con Lando Calrissian, que es un viejo amigo de Han. Y mientras tanto en Dagobah, Luke entrena con Yoda y se pone en plan derrotista, lo cual contrasta bastante con la anterior película, porque en la Estrella de la Muerte tanto lo de rescatar a Leia como lo de destruir el arma imperial se veía como algo imposible, y aún así nunca perdió la esperanza. Y aquí por no levantar un
una nave a la primera ya se viene abajo. Menos mal que Yoda es el MVP del pantano y le cierra la boca levantando su nave. Una vez más con Han llegan a Bespin y se van a una ciudad flotante en la que conocen a Lando, que es este tío de aquí. Entonces al haber buen rollo se toman un descanso mientras los técnicos de Lando le arreglan el halcón milenario. Pero por el camino 3PO se mete en una habitación y le pegan un tiro. Y esta parte nunca llegué a entenderla del todo. Sé que luego se lía parda, pero no sé exactamente quién le disparó. En cualquier caso, Chewie lo encuentra poco después en el vertedero y se lleva las partes para arreglarlo más tarde. En cuanto a Luke, ve el futuro gracias a la fuerza del guión y se da cuenta de que sus amigos están en peligro. Así que en contra de los consejos de Yoda y Obi-Wan fantasmal, deja su entrenamiento a medias para ir a ayudarlos, aunque promete que volverá para completarlo. Y ahora os preguntaréis, ¿pero por qué están en peligro? Pues porque Lando los traicionó y el Imperio los estaba esperando en la ciudad. Y aquí hubo un error considerable, y es que según Lando el Imperio había llegado antes que ellos y le ofreció un trato que no podía rechazar, que básicamente sería el de plata o plomo. Pero esto es imposible, porque ya para empezar los imperiales no se habían dado cuenta de que el halcón milenario se escabulló entre los residuos. Por eso asfixiaron a este tío, básicamente. El único que se dio cuenta es Boba Fett, que lo siguió desde lejos, pero no tenía forma de saber hacia dónde se dirigían. En tal caso habría sido normal que lo siguiera hasta Bespin y una vez allí contactase con el Imperio para pillarlos desprevenidos. Pero decir que ya estaban ahí y que hicieron un trato con Lando es imposible. ¿Cómo sabían que iban a ir a esa ciudad y hablar justo con esa persona? Y ya de paso, ¿cómo llegaron antes que ellos? Porque Darth Vader también está ahí, y la última vez que se le vio estaba en un destructor imperial que iba en dirección contraria. Esto fue un error bastante fácil de evitar. No sé por qué dijeron que ya estaba todo pactado, si con la explicación que di antes habría quedado bien. En fin, que los capturan a todos y los meten en unas celdas, y como no tienen nada mejor que hacer, Chewie arregla C3PO. Pero Han no tuvo tanta suerte, porque como Boba Fett trabaja para Jabba, lo congelan en carbonita y se lo llevan de vuelta a Tatooine para castigarlo por no haber pagado su deuda. En cuanto a Luke, gracias a su evidencia de antes llega a Bespin, localiza la ciudad y se infiltra en la misma zona en la que tienen a sus amigos, porque ya sabéis que la fuerza le va chivando todo lo importante al oído, es como Google Maps pero con magia. Y a partir de entonces es cuando comienzan las escenas de acción. Por una parte Lando traiciona al Imperio y ayuda a escapar a los demás, entonces tienen un tiroteo con los soldados que nunca aciertan y se largan en el halcón milenario, pero no consiguen rescatar a Han a tiempo. Y por la otra Luke se encuentra cara a cara con Darth Vader y tienen una pelea, la cual pese a que sigue teniendo sus momentos lentos, tengo que decir que es bastante mejor que la de la otra película. Aquí por lo menos hay algo más de acción y se pueden apreciar en mayor medida las habilidades de cada personaje. Lo que ya no sé es quién enseñó a Luke a manejar tan bien el sable, porque Obi-Wan apenas le dio un par de consejos antes de morir y Yoda prácticamente solo le enseñó cosas de la fuerza, pero no del manejo del sable. Aún así Darth Vader es muy superior a él y no se lo pone nada fácil. Entonces después de repartir mandobles por doquier, Vader le corta el brazo a Luke y suelta la famosa frase de "Yo soy tu padre". A Luke le da la pálida por el descubrimiento y como no quiere unirse al Imperio salta al vacío, pero se cuela por un orificio random y sobrevive a la caída. Oye compañero, creo que la gravedad no funciona así, porque déjame decirte que... Ah, coño, que siempre se me olvida. Lo hizo la fuerza. Después de esto se queda atrapado en una antena, pero Leia tiene un presentimiento gracias a, evidentemente, la fuerza y lo rescatan. Entonces una vez huyen del planeta se dan cuenta de que los imperiales sabotearon los saltos a la velocidad de la luz, porque recordemos que según Lando ya estaban ahí para cuando llegaron, y los técnicos que supuestamente iban a repararle la nave en realidad se la sabotearon. Sin embargo R2 la arregla en plan milagroso y consiguen hacer el salto igualmente y escapar del Imperio. Y yo no sé si esto es por la fuerza, pero tengo el presentimiento de que van a asfixiar a alguien por esto. A lo mejor me convierto en Jedi, quién sabe. Y antes de terminar quiero preguntar una cosa. Si querían sabotear el halcón milenario para que no escaparan, ¿por qué no lo sabotearon del todo? ¿Qué tontería es esta de fastidiar únicamente los saltos espaciales? Y lo peor de todo es que ni siquiera lo hicieron bien, porque R2 lo arregló en menos de un minuto. Vaya chapuza de imperiales, no valen ni para disparar ni para sabotear naves. En fin, que los protagonistas se reúnen con la flota rebelde, le dan una prótesis a Luke y su nueva misión será rescatar a Han de las garras de Jabba, o mejor dicho de las lorzas. Y con esto se termina la película. La verdad es que con el episodio 5 hubo una mejora muy considerable. La mayoría de aspectos que cojeaban en la primera película se mejoraron en esta, como por ejemplo las coreografías, que ya no son tan parsimónicas y la acción se ve más fluida. Los personajes tienen muchísimo más desarrollo. Antes se limitaban a presentártelos y encasillarlos en su rol correspondiente, pero ahora por lo menos sabemos lo que piensan, cómo se sienten y tienen una mayor cantidad de escenas que no son para que la trama avance, pero sí para que los conozcamos mejor, como por ejemplo el romance entre Han y Leia o la participación de Darth Vader, que pasó de ser un matón con una máscara a un personaje realmente interesante de cara a la historia. De hecho hay una parte en la que se puede ver que tiene un montón de heridas, lo cual te dan ganas de saber qué le sucedió en el pasado. En cuanto a Luke sigue teniendo el problema de ser un poco Gary Stu, aunque ahora ya no es tan grave como antes, porque cuando lo derrotan al final se rompe la costumbre de que el héroe siempre gana y en vez de eso lo humillan ante un oponente muy superior a él, lo cual fue una jugada que no se utilizaba mucho por aquel entonces. Lo de que sea un Gary Stu digo que sigue siendo un problema básicamente por todo lo relacionado con la fuerza, que unas veces me parece justificable y otras ya son sacadas de la manga monumentales, como lo de ver el futuro o dominar tan rápido un poder que hasta hace poco desconocía casi por completo. Insisto
cierto en que en este episodio no se nota tanto, pero sigue estando presente en varias ocasiones. En cuanto a la historia también es bastante mejor que su predecesora. Lo del imperio malvado que gobierna la galaxia pasa a un segundo plano, y en su lugar se centra en las tramas personales de cada personaje, como lo de Han y compañía tratando de evadir al imperio, el entrenamiento Jedi de Luke, o el intento de Vader de conseguir que su hijo se pase al lado oscuro. Ya no tenemos una estrella de la muerte que los amenaza a todos, sino pequeñas historias interconectadas con un trasfondo común, y la verdad es que les quedó bastante bien. Desde luego es más interesante que lo que vimos anteriormente. La cantidad de conveniencias se redujo, pero una vez más son un problema recurrente, como lo de Han encontrando a Luke en medio de una ventisca, lo de Luke estrellándose perfectamente en la batalla mientras que las demás naves reventaban al vuelo, lo de encontrar a Yoda al poco de haber llegado a Dagobah y todo ese tipo de cosas. De hecho, una vez más los planetas parece que tienen un único punto de interés y que todo lo demás es paja. Con Hoth y Bespin se puede justificar, pero con Dagobah es muy carota que se estrellen en un pantano aleatorio y que Yoda viva 5 metros a la izquierda. Es un problema que deberían corregir de alguna manera, yo que sé, poniendo rastreadores o incluso diciendo que la fuerza los guió hasta ese lugar. Siguen siendo conveniencias, pero es mejor dar una explicación algo floja que no dar ninguna. La película te puede encantar o dar exactamente igual, pero lo que es innegable es que el apartado técnico, los diseños y los efectos especiales son muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta lo antigua que es. Puede haber alguna pantalla verde que se note demasiado, y sí que es cierto que aquí no se ven tantas razas alienígenas, pero igualmente supo mantener la calidad de su predecesora, y una vez más admiro el trabajo realizado. Y ya para finalizar, creo que la estructura de la película fue bastante curiosa. Normalmente te ponen escenas pausadas al principio y una batalla final como desenlace, pero aquí pusieron la mejor batalla de todas justo al empezar, luego otra más pequeña tirando al final, y por el medio lo único que veremos serán las historias de los diferentes personajes y un avance pausado de la trama principal. Habrá gente a la que le pareció aburrida, pero yo creo que el resultado final quedó bien. Que te hayan dado lo mejor de la película al principio no significa que lo demás sea malo, simplemente es otra manera de hacer las cosas, y gracias a esa jugada la impresión inicial que te da la película es bastante buena. Puede que la parte de Dagobah sea algo pesada en algunos momentos, pero si juntamos los minutos tampoco gastan tantísimo tiempo en ella, solo te muestran lo justo y necesario para saber cómo progresa el entrenamiento de Luke, pero nada más. Y en cuanto a la batalla de Hoth ya dije que fue la hostia, tanto por el armamento mostrado como por la presentación lenta que tiene, haciendo las cosas poco a poco y mostrando la diferencia que hay entre los rebeldes y los imperiales. De hecho, aunque los soldados del imperio sigan fallándolo todo, aquí se disimula mejor, y es precisamente gracias a esta batalla, porque en vez de hacer el ridículo como hicieron hasta ahora, en esta ocasión llegan a intimidar. Luego ya en la batalla de Bespin vuelven a las cagadas de siempre, pero por lo menos en Hoth se hacen de respetar. Siendo sinceros, el episodio 5 es mejor de lo que recordaba. Se podría decir que es una buena película, y creo que de toda la trilogía original, esta es la que supo aprovechar en mayor medida el potencial del universo Star Wars. Si nos ponemos a analizar en mayor profundidad su historia, pues tampoco es la segunda llegada de Jesucristo, pero después del episodio 4 esta se me hizo mucho más amena. Sigo manteniendo mi posición de que los videojuegos, series y cómics saben explotar infinitamente mejor todo este mundo, pero vamos, que al César lo que es del César, y pese a las conveniencias típicas de la franquicia y algún fallito suelto, considero que el episodio 5 es una de las mejores películas de la saga.